¿Quién fue Pedronel Gómez? Pedronel Gómez fue uno de los más destacados artistas colombianos del siglo XX, muralista, pintor, escultor, urbanista, involucrado con temas nativos, la minería, los mitos y leyendas ancestrales de la naturaleza y de la vida y con la protesta social. Información de sus padres. Madre, María Luisa Agudelo. Nació en Amalfi, Antioquia, en 1866 y murió en Medellín en 1940. Viene probablemente de una de esas numerosas familias indígenas de los Andes centrales, personaje de quien tal vez heredó su gusto por la pintura, la obra a la que se dedicaba de manera ocasional, influyendo en los primeros intentos creativos del artista. Padre. Nació en Anorí, Antioquia, el 4 de marzo de 1869 y murió el 7 de julio de 1932 en Medellín. Quien fue, en sus inicios, barquero de los profundos ríos y trabajó con la batea en los aluviones del río Porce y el Nechí. Posteriormente fue empresario de las minas, fue un liberal militante hasta ocupar grandes cargos en el país como presidente de la Cámara de Representantes, de quien tuvo esa influencia y conocimientos de las actividades mineras. Sus inicios. Nació el 4 de julio de 1899 en un pueblo ubicado al noreste de Medellín llamado Anorí, el cual se caracterizaba por desarrollar actividades mineras. Sin embargo, vivía en sus primeros años y gran parte de la infancia en el municipio de Itagüí. Estudios. Pedronel recibió sus primeras lecciones artísticas en el Instituto de Bellas Artes de Medellín por parte de los profesores Gabriel Montoya y Humberto Chávez, con quien desarrolló sus habilidades para el dibujo y pintura, y con quienes fue despertando su interés en la representación figurativa de la realidad. En el año de 1922 recibe su grado como ingeniero civil de la Escuela de Minas, en la Universidad Nacional de Colombia. Su arribo a Florencia, Italia, en 1926 marcó su vida como estudiante en la Academia de Bellas Artes. Gómez fue además el fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Con su obra y sus ideas artísticas se agitó el debate estético sobre la necesidad de un arte nacional y moderno. Aspectos de su entorno que permitieron que tomara un comportamiento y forma de pensar único. Varios factores convergieron en su formación personal. En primer lugar, la curiosidad intelectual y el interés por las artes de su entorno, su formación como ingeniero constructor y arquitecto en las 2 primeras décadas del siglo XX, el contacto con los intelectuales colombianos quienes se interesaban en los procesos de un arte nacional con características universales. En segundo término, sus viajes a Europa, a partir del 1925, en el cual descubrió un horizonte de una cultura milenaria en constantes procesos de modernización. También la admiración por el pasado grecolatino y su lectura de los clásicos, y el interés permanente por estar al tanto y acompañar el acontecer nacional y mundial, como lo son los asuntos de política externa, las artes y las ciencias. Por último, su preparación y actualización permanente en el estudio de las ciencias que sirvieron de sustento a su ejercicio profesional y docente. Las lecturas de filosofía política, cultura, psicología, mitología y su aguda observación y comprensión de la realidad nacional y mundial. Aportes al desarrollo de la cultura y arte colombiano. La importancia de Pedronel Gómez deriva de sus aportes al desarrollo de la cultura y del arte colombiano, que resultan del ejercicio de su polifacética vida profesional. Como educador contribuyó a la formación de generaciones de ingenieros y arquitectos y a la creación y consolidación de instituciones educativas, una de ellas la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Fue el forjador de la llamada Escuela de Acuarelistas de Antioquia, a la que aparecen vinculadas personalidades artísticas como Eladio Vélez, Débora Arango y Carlos Correa. Su contribución al arte colombiano está representada en su amplia, variada y versátil producción de obras logradas con claro dominio de los diversos oficios y lenguajes artísticos, como el dibujo, el grabado, la acuarela, el óleo, la pintura mural al fresco y la escultura de arquitectura. Es Pedronel Gómez quien introduce en la historia republicana y moderna del país la pintura mural al fresco, de colorido brillante y con temática realista, monumental y mística, y con un planteamiento diferente a la pintura mural barroca que se practicaba en Colombia. El primer mural, La mesa vacía del niño hambriento, causó críticas. Allí se expresó un sentimiento de abandono estatal frente a las personas de bajos ingresos. Los comedores comunitarios cobraron fuerza en el país
en la década de 1930 y fueron retratados en este contexto por el artista, por lo que algunos equívocamente han señalado que a partir de este mural se empezaron a crear los primeros comedores populares en las escuelas públicas del país. En el aula máxima de la Facultad de Química de la Universidad de Antioquia, hoy Colegio Mayor de Antioquia, realizó una gran composición, Historia de la Química a través de la humanidad. Peronel Gómez no solo se dedicó al arte de la pintura, sino que sus trabajos se expandieron a la ingeniería y la arquitectura. Planteó soluciones inmediatas y proyectos futuros tales como la construcción de su casa museo localizada en el barrio Aranjuez y diseñó y dirigió la construcción de los edificios de la Escuela de Minas, el bloque M3 y bloque M5, que son considerados patrimonio nacional desde 1994. El pórtico M3 posee tres momentos artísticos. El primero, el relieve de la entrada que plasma los personajes del laboreo de las minas. El segundo, los laterales interiores plasman la nebulosa espiral y la ciencia, el nacimiento de las repúblicas americanas. Y el tercero, en el techo nos encontramos con el despertar de la ciencia, la astronomía y la física moderna. El aula máxima del M5, la cúpula de 1949 a 1953, es un conjunto que abarca 200 metros cuadrados al fresco en la superficie curva. Concebió para ser observada en movimiento. La obra está dividida en 8 grupos en los cuales se desea plasmar el milenario espíritu del hombre. Primero, la amistad humana, cooperación humana, la muerte, la vida, espíritu mítico, espíritu religioso, espíritu científico y las artes. A modo de reflexión de la vida del artista, Peronel tenía la particular creencia de que la única posibilidad para el arte nacional era el arte realista y figurativo, comprometido con la causa social y nacional que él practicaba. Como artista fue trascendental en el arte colombiano. Se concentró en organizar un sistema estable de instituciones educativas y culturales con el fin de generar nuevas definiciones de nación, a partir de la lucha de clases y la visibilización de lo rural. Es así como se introduce al país una visión de arte con significado popular materializada en la técnica de los murales al fresco. Un tema constante de las obras del autor es la representación de barequeras y barequeros, que buscan y limpian el oro de los ríos con el uso de herramientas artesanales como la batea. El artista dejaba de lado la perfección de las formas y prefería la robustez de las personas. Sostenía que el barequero y la minera del país eran la alcancía del pueblo. Peronel Gómez fue conocido como el pintor de la patria. Se dedicó a retratar, por medio de sus acuarelas, óleos y murales al fresco, la realidad del país desde perspectivas diferentes a las tradicionales, incluyendo en sus obras a los campesinos migrantes, las mujeres fuertes y guerreras, los mineros y obreros. Sobre todo, este artista se destaca porque fue capaz de narrar la historia de Colombia desde las luchas sociales que aún continúan vigentes. Todo esto hace que la obra de Peronel Gómez pueda expresarse en cualquier sitio, en la universidad, un museo o en la casa de cualquier ciudadano colombiano. Las pinturas de este artista antioqueño logran conectar a las personas con su historia y producen profundas reflexiones sobre el presente y futuro del país.